Las bases teóricas han sido ya propuestas por Freud, pero siguiendo su enseñanza sabemos que de ningún modo prevalecen sobre la experiencia clínica. La relación que entre ellas prima es más bien dialéctica. Ese es un imperativo ético. No hay ni teoría ni técnica sin clínica. El autor lo dice así textual en su introducción, en la introducción de este libro que presenta hoy. Los fundamentos no son dogmas, sino ideas fuerza, ideas para producir ideas. Y bueno, hace aproximadamente un año, en el marco de la formación permanente de la APA sobre los modos de psicoanalizar, Luis Horten, sostuvo al respecto, ni dogmatismo, ni eclecticismo, perdón, sino pluralismo crítico, subrayando la fisura existente entre el para la reflexión al respecto. Él lo enuncia en una frase: rigor conceptual, pero plasticidad técnica. Hoy día la fisura se hace tal vez más evidente analítico, basta escuchar las interrogantes que sobre el encuadre se ha planteado y aún más cuando los cambios suscitados repercuten en el trabajo con niños. Bueno, pues Luis Horstein plantea en su obra la interrogante siguiente: ¿qué hemos incorporado de la tradición? Es decir, del sistema conceptual, pero también de sus rituales y sus mañas. En este conversatorio iniciaremos un diálogo con el autor en torno a todas estas y otras interrogantes. El doctor Luis Horstein es reconocido con el premio Konex de platino durante la década de 1996 al 2006. En su psicoanálisis, en la trayectoria psicoanalítica que él tiene, es asesor del Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estando el jefe doctor Mauricio Goldenberg, de 1968 a 1971, de 78 a 1983, presidente de numerosos artículos y capítulos de libros publicados en las revistas nacionales y extranjeras. Entre ellos mencionaré Teoría de las ideologías y psicoanálisis, Introducción al psicoanálisis, Cura psicoanalítica y sublimación de Nueva Visión, Cuerpo, Historia e Interpretación de Paidós, Prácticas psicoanalítica e historia de Paidós, Narcisismo también de la editorial Paidós, Intersubjetividad clínica, Proyecto terapéutico, Las depresiones, todos estos títulos de editorial Paidós, Autoestima e identidad del Fondo de Cultura Económica, Las encrucijadas actuales del psicoanálisis del Fondo de Cultura Económica y el libro que presentará en la 7ª jornada académica de esta clínica psicoanalítica, el cual, como ya les decía, se titula Ser analista hoy, fundamentos de la práctica. Bueno, pues el doctor Luis cuenta con una amplia trayectoria y su influencia ha trascendido en diferentes escuelas psicoanalíticas, ha impartido conferencias magistrales en diferentes partes del mundo y bueno, sin más, yo cedo la palabra al doctor Luis Horstein. Adelante, por favor. Hola, le pedimos al doctor que habilite su cámara. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero ¿cómo habilito mi cámara? Ahí tiene una opción donde dice parar video o activar video. Iniciar videos, ¿sí? Ahí, perfecto. Oh, Doctor, qué gusto verlo. muchas gracias, Sí, Julio. yo soy Julio Tobilla. Qué bueno que ya estamos aquí. Pues vamos a estar, doctor, alrededor de una hora, hora 15 minutos aquí conversando con mis colegas, que en un momento les pediré que activen sus cámaras también.
Decirle, doctor, que estamos muy agradecidos. Yo de manera particular estoy muy agradecido con la aceptación de la invitación a participar en la 7ª jornada académica, psicoanálisis de niños, perspectivas actuales, que venimos celebrando desde el primer aniversario de nuestra institución, desde que se fundó nuestra institución. Me siento pues contento de recibirlo y quiero empezar este conversatorio leyendo unos párrafos de su libro y para pasar a presentarles a mis compañeros, a mis colegas y cederle la palabra a Montserrat, quien también le dará la bienvenida, y pues la idea es que usted nos presente posteriormente rápidamente su texto y pues iremos dialogando, haciéndole comentarios, preguntas, como vaya sucediendo este conversatorio. ¿Le parece, doctor? Me parece muy bien, Julio. Gracias. Ok, pues también decirle, doctor, como ya mencionó Brenda, que tenemos muchos asistentes, estamos muy agradecidos. También estamos teniendo una transmisión en vivo a través de Facebook, y déjeme decirle que en este evento se registraron asistentes de Argentina, de su país. Tenemos asistentes que lo están viendo desde aquí también, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Guatemala y de diferentes partes de estados de México, España y Estados Unidos. Agradezco mucho a todos los asistentes. Quiero empezar entonces con esta parte, este apartado de su libro. En este capítulo de cómo trabajamos el proyecto analítico, usted escribe de una forma, me parece, precisa, y dice así: la iniciación de un psicoanálisis resulta de un encuentro único e irrepetible de un analizando con su historia y un psicoanalista con su historia y con su disponibilidad para la escucha. Ese encuentro será un punto de partida de una historia transferencial que permitirá al paciente resignificar su historia y al psicoanalista afianzar o cuestionar su práctica y sus teorías. Le doy la bienvenida a mis colegas, quien les pido de favor que activen su cámara. Maestra Montserrat, Magnolia, Daniela, César, quien tengo el gusto de presentarle, doctor. Montserrat está a cargo del Comité de Investigación de Clínica Psicoanalítica, y nuestros colegas Magnolia, Daniela y César, quienes vamos a estar conversando, platicando, y pues en nombre de ellos también nuevamente le agradezco, doctor. Adelante, te cedo la palabra, maestra Montserrat. Muchas gracias, maestro. Doctor Luis, es todo un honor poder estar hoy aquí con usted. Nos da, creo que, mucha alegría poder compartir este conversatorio y hablar sobre temas tan importantes, creo que dentro del psicoanálisis, ¿no? Que está ahora, pues no sé, si convulsionando un tanto, incluso hasta por la pandemia, y se ha movilizado en tantos aspectos, como usted lo llama, ¿no? Creo que en el libro, creo que hasta viene a colación un poco hablar de lo que usted pone como una idea central en cuestión al sistema abierto, ¿no? A la apertura que debemos de tener, y que ahora, bueno, con toda esta situación, creo que no solamente tenemos que pensar en seguir un método, sino en las modificaciones dependiendo de las singularidades de cada paciente. Un poco la idea, ¿no? Era que pudiéramos entablar una charla y que pudiéramos ir dando, ¿no? un diálogo de a poco, porque creo que nos daría para un seminario su libro, ¿no? Realmente las ideas que va abordando, no solamente desde el estudio del narcisismo,
sino también no incluso con los aspectos que usted pone como el proyecto de vida, tomando desde Pierre Lagnier, ¿no? La cuestión del utopismo crítico y varios elementos que va conjugando para repensar hoy lo que significaría ser analista o lo que significaría estar dentro de este ámbito de formación. Un poco me pone a pensar si no sería quizá oportuno, comenzando este encuentro, para preguntarle incluso la entrevista que usted pone en el libro, ¿no? Con Piera, en el momento en que usted no decide preguntarle qué cosas siguen y qué cosas han cambiado. A mí también me gustaría incluso tal vez preguntarle un tanto la idea del libro, desde dónde vino, desde qué aportes usted queda como cuestionándose, porque creo que esta es una labor sumamente importante si decidimos seguir este camino y este andamiaje. Seguir teniendo todos los cuestionamientos, no permanecer, ¿no? Como usted llama, en el horror de la ortodoxia, ¿no? Lo clásico que sería como verdaderamente caer en esos, como casi hasta tabús, ¿no? Dentro del psicoanálisis, y que se tome más que nada como un ritual, como lo llama ahí por ahí con Pierre Lagnier. Entonces, me gustaría que nos compartiera primero, si es tan amable, ¿no? Un poco de sus ideas, para que podamos ir entablando junto con mis colegas una charla y poder ver, ¿no? Incluso si lo podemos a lo mejor llevar un poquito a estos momentos de irrupción de la realidad que han mostrado que, bueno, tenemos que ser flexibles sin duda y seguir siendo muy abiertos. Le agradezco y le doy la bienvenida. Bueno, yo agradezco tanto a Julio como a Brenda, como a tú, María del Montserrat. La idea es de generar un diálogo a partir de algunas ideas que pudiera yo poner en juego, y simplemente agradezco la dedicación que han tenido en leer el libro y en plantear, como tú lo has hecho recién, algunas ideas centrales. Por supuesto, agradezco a Clínica Psicoanalítica y poder participar en esta 7ª jornada. Yo parto de un supuesto que para mí es fundamental, que hoy en día toda obra, todo trabajo de un psicoanalista obedece a una trayectoria que, por supuesto, en el caso mío es demasiado prolongada, empezó hace muchos años, que tiene que ver con las lecturas, que tiene que ver con la experiencia clínica de cada quien, que tiene que ver con la experiencia analítica, con las supervisiones, con las pertenencias institucionales o con las no pertenencias institucionales, pero también con la historia personal y social de cada uno. Es cierto lo que tú dices, pienso que el análisis es un encuentro. No creo para nada en una visión tecnológica donde el analista es un técnico. Ustedes saben, en una técnica el operador no interviene. Es decir, si ustedes tienen que medir colesterol en sangre, glucemia, o hoy en día el virus terrible que nos acosa, lo menos importante es el operador. En algún momento se supuso que el psicoanálisis era una técnica, con lo cual el operador no importaba, mientras que hoy en día cada vez más el analista y la implicación subjetiva y su historia personal inciden en ese encuentro. O sea que es un encuentro de dos personas, donde la historia personal del analista servirá ya sea para potenciar aspectos de la historia del paciente, ya sea para no poder escucharlo. Yo creo que antes de hablar de algunos temas del libro, que me parece que podemos discutir, yo creo que es fundamental ubicarnos. Hace poco dije una frase un poco provocativa, que el psicoanálisis solo sobrevivirá si lo merece. O sea que el futuro del psicoanálisis no está garantizado. Estamos en crisis. Y estamos en crisis en parte por ciertas ortodoxias. Y pongo ortodoxias en plural, porque una de las paradojas, por ejemplo, del psicoanálisis en Argentina, es que Freud nunca fue la ortodoxia.
La ortodoxia primero fue Klein y después Lacan, y ser freudiano siempre era ser un marginal. Es decir, a mí me vienen a ver pacientes y me dicen, yo sé que usted no es ortodoxo. Y digo, ¿en relación a quién? Orto, recto, doxa, norma. Yo sí me siento ortodoxo en relación a la modalidad de interrogación freudiana y a la forma de Freud de conducir los tratamientos. Pero en ese sentido no me siento ortodoxo con respecto a ciertas modalidades del psicoanálisis que se fueron rigidificando. Pero por eso yo planteo que el psicoanálisis está en crisis. Y las instituciones muchas veces no han estado al servicio del progreso del análisis, sino de intereses corporativos, más bien. Entonces, lo que quiero diferenciar ante todo es que todo trabajo psicoanalítico corresponde a ciertos desafíos teóricos, clínicos, epistemológicos, interdisciplinarios, técnicos, sociohistóricos e institucionales. Quiero introducir estas problemáticas para poder hablar primero de estos desafíos. Creo que cada producción psicoanalítica tiene que ver con las prácticas, como les decía, con la formación teórica, si es pluralista, mejor, esto que plantearon de esta oposición, dogmatismo, eclecticismo, una pobre oposición, está como alternativa superadora a lo que yo llamaría el pluralismo crítico, la posibilidad de alguien que ha leído a Freud, pero descubrió que no basta con Freud y que puede rescatar de ciertos desarrollos post-freudianos ciertos núcleos teóricos que se convierten en herramientas de trabajo. Eso es para mí el pluralismo crítico y es la posibilidad de que pueda preservarse en el psicoanálisis cierta posibilidad de diálogo entre las distintas corrientes, en lugar de que cada corriente se convierta en una secta que habla en un lenguaje de parroquia, el cual no es inteligible para quien no está afiliado a esa parroquia. Creo que es importante, como situación actual que tenemos por la enorme riqueza, tanto teórica como clínica, diferenciar entre lo que es historia caduca de historia actual. ¿Cuáles son aquellos conceptos que vienen de Freud y de algunos autores post-freudianos que siguen siendo herramientas? ¿Y cuáles son aquellos conceptos que solo sirven como dadores de pertenencia a los distintos grupos a los cuales uno pertenece? Simplemente tienen, en términos marxistas, unos tienen valor de uso y otros valor de cambio, nada más, donde sirven para reconocerse que uno pertenece a tal grupo. Como yo creo que toda lectura de Freud es una lectura histórica, crítica, problemática, pero también retroactiva desde el presente del psicoanálisis. ¿Cuáles son los grandes desafíos teóricos? Voy a empezar por los desafíos teóricos. Y por empezar, ¿cuáles son los debates? Yo diferencio los debates prisión de los debates pasaporte. Los debates prisión son esos debates atemporales que están dándose hace años, de debates pasaporte que permiten que entre los distintos intercambios de ideas surjan situaciones superadoras. Yo diferencio, aunque suene un poco esquemático, debates creenciales. Cada vez más el psicoanálisis tiene que ver con sistemas de creencias, corporativos, donde lo que se defiende es la pertenencia a una corporación, de intereses, pero además los debates conceptuales, que son los que verdaderamente valen. Si incluyo los intereses, es porque hoy en día, y uno de los temas en los cuales yo estuve muy involucrado y sigo estando, son el debate con la industria farmacéutica, o llamémoslo así, con el reduccionismo biologicista, sobre todo en el caso de las depresiones. No hay que regalar la depresión
al reduccionismo biologicista que propone que toda depresión es nada más que un problema molecular. Solo son problemas moleculares las depresiones graves, pero las depresiones leves y moderadas tienen que ver con la historia, con las identificaciones, con la narcisización, con los duelos, con los traumas, con las pandemias, con las cosas que nos tocan vivir. Entonces, creo que hoy en día asumir que algunos debates ya no son solamente creenciales ni corporativos, sino que están en juego intereses multimillonarios de parte de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en el caso de la depresión, se facturan 10.000 millones de dólares solo en Estados Unidos y 20.000 millones de dólares en todo el resto del mundo, de los cuales cada vez más se sabe que los antidepresivos son efectivamente eficaces en las depresiones graves, pero no lo son, salvo como elemento coadyuvante, en las depresiones leves y moderadas. Y las depresiones graves son solo el 13% de las depresiones. Por eso escribí en el 2006 un libro sobre las depresiones, recalcando el plural y recalcando que la dimensión subjetiva en aquellas patologías que según la OMS para el 2020 iba a ser la primera causa de discapacidad. Yo creo que ya estamos en el 2020 y en países del tercer mundo, en particular en Argentina, creo que hace años que la depresión es la patología prevalente, las depresiones, perdón. Creo que es importante definir qué entendemos hoy por historia, si la pensamos en términos de historia lineal, pasado, presente, o de historia recursiva, donde el presente determina qué tipo de pasado se actualiza. Creo que es importante debatir cómo entendemos el narcisismo. Ustedes saben, el narcisismo suele tener mala prensa porque se lo piensa muy ligado a la patología. Hace poco yo dije, también en una charla en México, que el narcisismo, como el colesterol, es bueno y malo, en el sentido de que los déficits narcisistas se manifiestan como patologías tanto en la constitución del yo como en los ideales. Entonces, sí tenemos que pensar el narcisismo, por supuesto, las patologías narcisistas, pero también en los déficits narcisistas. Freud partía de un supuesto, y esto es lo que yo quiero insistir, no basta con Freud, que en todo niño se constituye su majestad el bebé y a partir de ahí entra en la situación triangular de ser desalojado de ese yo ideal para pasar a construir un ideal del yo. Pero ¿qué pasa cuando ese niño no llega a constituirse como yo ideal? Por patología materna, por no investidura, etc. Bueno, ahí nos encontramos con patologías narcisistas, de las cuales después voy a hablar. Tenemos que pensar en cómo entendemos hoy las teorías pulsionales, como endógenas o exógenas. Acá se define el futuro del psicoanálisis en cuanto a un reduccionismo biologicista que estaba presente también en Freud, aunque en Freud se dan las dos posiciones, pensar la pulsión como producto del encuentro con el otro y pensar la pulsión como algo innato. Para mí hay un tema que en algún momento escribí un libro alrededor de eso que se llamó Práctica Psicoanalítica Histórica e Historia, que es cómo pensar, o cómo pensamos los psicoanalistas, las relaciones entre verdad material, verdad histórico-vivencial, realidad psíquica. Verdad material, verdad histórico-vivencial, realidad psíquica. Hay corrientes psicoanalíticas que piensan que la realidad psíquica es independiente de la historia. Hay corrientes psicoanalíticas que pensamos que la verdad material y la realidad psíquica tienen relaciones, no solo en la infancia, sino también en la actualidad. Y acá viene un tema, que es por qué ha habido tanto predominio del solipsismo psicoanalítico, cuando Freud, en el yo y el ello, dice, la realidad es al yo lo que la pulsión es al ello. Cuando Freud define al sujeto psíquico
como teniendo 4 instancias: ello, yo, superyo y realidad, como teniendo el yo 3 vasallajes: vasallaje con la realidad, vasallaje con el inconsciente, vasallaje con el superyo, y 3 angustias: angustia real, angustia neurótica frente a la irrupción de lo inconsciente, pero angustia ante la pérdida de amor del superyo. Lo cual esto nos llevaría a pensar qué teoría del sujeto sostenemos en las distintas corrientes psicoanalíticas. El sujeto de Freud Freud, cuando tiene que definir el objeto del psicoanálisis, dice, es el aparato psíquico. Y el aparato psíquico para Freud, a partir de la segunda tópica, contiene esas 4 instancias. Y cuando mucha gente dice que nosotros solo nos dedicamos al inconsciente reprimido, yo también me dedico al inconsciente represor. Tanto el inconsciente... Fíjense, cuando alguien dice nada menos que el inconsciente. Yo creo que a partir de la segunda tópica, lo inconsciente en Freud se divide en 4 inconscientes: el inconsciente del ello, que es el inconsciente de la especie; el inconsciente reprimido, que es el inconsciente ligado a la historia infantil; lo inconsciente del yo y lo inconsciente del superyo. Entonces, cuando decimos que nuestra tarea es hacer consciente lo inconsciente, ¿estamos hablando solo de lo inconsciente reprimido o estamos hablando también de lo inconsciente represor? En ese sentido, análisis del yo y análisis de la constitución del superyo es parte de mi trabajo cotidiano, sobre todo, ya no solo en las depresiones. Algunos dicen que la segunda tópica solo sirve para tratar problemas no neuróticos. ¿Y la neurosis obsesiva? ¿Cómo se puede entender la neurosis obsesiva sin jerarquizar la importancia del superyo? ¿Cómo pensamos hoy? Estoy simplemente haciendo un pequeño listado para luego generar un diálogo. ¿Cómo pensamos el Edipo? Algunos dicen, Freud decía, el Edipo es condensa la infancia e irradia hacia lo ulterior. Ahí se abren 2 corrientes psicoanalíticas, 2 corrientes, 2 formas de pensar el psicoanálisis. O el Edipo condensa la historia infantil, o es un bucle que irradia hacia la historia posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos dicen la historia. Yo no entiendo la historia en psicoanálisis como historia infantil. Entiendo la historia pensando las series complementarias, donde está lo genético, lo infantil y el vivenciar actual. Distintas corrientes psicoanalíticas se ponen de acuerdo, como pasa muchas veces en las instituciones psicoanalíticas, y decimos, todos creemos en las series complementarias. El problema es cuánto le atribuimos en el análisis concreto de un paciente a lo genético, a lo infantil y a lo actual. ¿Qué lugar tiene el trauma, los duelos, el vivenciar actual en el análisis que hacemos en un paciente? ¿Cuáles son los desafíos clínicos? Yo podría seguir planteando, porque lo que yo escribo tiene que ver con lo que yo escribo, lo que cualquier psicoanalista escribe, tiene que ver con a qué problemáticas intenta dar respuesta. ¿Qué desafíos clínicos yo creo fundamental? Ustedes saben que hubo una época que se decían que solo eran analizables los pacientes casi normales y que los pacientes no neuróticos no eran analizables. De ahí surgió lo que los americanos llamaron el síndrome Jarvis. Lo voy a traducir al español, que es muy parecido. Un paciente es analizable si es joven, atractivo, rico, verbal, inteligente y sofisticado. Esto fue uno de los desastres del psicoanálisis norteamericano. Joven, atractivo, rico, verbal, inteligente y sofisticado. ¿Y el resto? ¿Solo psicoterapia? Bueno, yo no estoy en profundo desacuerdo. Yo creo que los analistas que más lograron producir innovaciones son aquellos que
incursionaron en los límites de lo analizable. Pensemos en Winnicott, pensemos en Klein, pensemos en Kohut, pensemos en todos los autores que desafiaron a aquel paciente que no juega el juego, aquel paciente que nos desafía. Así como ustedes hablaban antes de cómo esta pandemia nos desafía a nivel técnico, los pacientes que no obedecen a la neurosis clásica son aquellos que permitieron el avance del psicoanálisis. Pero a veces se dice, no, Freud solo se ocupó de los trastornos neuróticos. Freud, a partir del año 14, empieza a teorizar no ya sobre el inconsciente reprimido, sino sobre el inconsciente represor. Y por eso aborda la esquizofrenia, la paranoia, la hipocondría, la melancolía, el masoquismo, las perversiones, las inhibiciones. Lo que sí Freud era prudente con respecto a algo que todos nosotros seríamos prudentes hoy en día. Yo pienso que el psicoanálisis da instrumentos para entender un paciente melancólico, para un paciente esquizofrénico, para un paciente maníaco. Ahora, sería muy omnipotente un analista que cree que solo con psicoanálisis puede ayudar. Yo diría, con el psicoanálisis no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede entender a los pacientes graves. En ese sentido, yo lo que traté de hacer con la problemática del narcisismo es plantear, Freud lo que decía él, que lo diferenciaba de la psiquiatría descriptiva es que él pretendía hincar hasta la raíz del conflicto. Es decir, lo que Freud consideraba como propio del psicoanálisis es que no solamente se limitaba el psicoanálisis a describir distintos cuadros clínicos, sino a entender cómo esos síntomas tenían que ver con conflictos. Freud tuvo dos maestros. Un maestro fue Charcot. Charcot se dedicaba a describir, pero el otro maestro fue Bernheim, que se dedicaba a curar. Freud pretendía articular la descripción de las problemáticas clínicas con la comprensión psicodinámica, y en ese sentido creo que lo propio del psicoanálisis es hincar hasta la raíz del conflicto. Cuando yo digo que las problemáticas narcisistas hoy no son una sola, hablo de 4, una problemática narcisista tiene que ver con la identidad. Y en esa problemática narcisista que tiene que ver con la identidad, diferencio 3 cuadros. La esquizofrenia, la paranoia y el paciente borderline. Los 3 tienen que ver con la consistencia del yo. Y es una problemática narcisista porque algo falló en las identificaciones más arcaicas. La segunda problemática narcisista ya no tiene que ver con la consistencia del yo, sino con el valor del yo. Un depresivo, su conflicto predominante es cuánto valgo. O sea que tiene que ver con el valor del yo, aunque no se le desintegra el yo, pero sí la problemática clínica predominante es cuánto valgo, valgo poco, no me quiero a mí mismo. Y eso es lo que la gente efectivamente también llama, este paciente es un narcisista porque se está preguntando permanentemente sobre el valor del yo. Pero hay una tercera problemática narcisista, que es el paciente que no pudo construir al otro como otro. Si ustedes le preguntan a mucha gente, ¿qué entienden por narcisista? Y aquel que va por el mundo pero nunca da posibilidades al otro a que se exprese en su alteridad. Eso también es una problemática narcisista. Y la cuarta y última es la que tiene que ver con las inhibiciones yoicas. Ya sea porque hubo exceso de sufrimiento, porque hubo no investidura de los objetos, de los personajes primordiales. Por ejemplo, en un medio muy machista, los padres decidieron que esa niña no tiene que pensar, tiene que sentir, con lo cual se puede producir una inhibición intelectual. O ya sea porque a lo largo de la vida predominó el sufrimiento sobre el placer. Para que una función yoica se sostenga,
tiene que predominar el placer sobre el sufrimiento. Yo quiero insistir en que una de las críticas, es decir, si yo tuviera que esquematizar la teoría freudiana, y diría 1895, Freud descubre el síntoma, ligado a la patología. 1900, Freud dice por primera vez, voy a hablar de la psicología de los procesos oníricos. Ya no va a hablar de la patología, sino del sueño. El sueño tiene que ver no con la patología, sino con la normalidad. Pero en 1905 describe el chiste, que ya no tiene que ver ni con la patología, ni con la normalidad, sino con la creación, con algo que retorna y retorna produciendo placer y obedeciendo al principio de realidad. 1910 escribe Leonardo. Lo que quiero decir con esto, lo que quiero insistir, es que muchas críticas hacia el psicoanálisis, de que el psicoanálisis se ha convertido en una apología de la repetición, sin poder pensar lo creativo en la vida psíquica. Cuando uno ve a una madre amamantando a su bebé, ¿acaso no hay retorno de lo reprimido? Por supuesto que puede haber patología y eso retorna como angustia, pero en esa mujer que puede investir a su bebé, su inconsciente no está operando. No tenemos que ver también que aparte del conflicto entre las instancias hay cooperación, por ejemplo, en la sublimación, por ejemplo, en el chiste, por ejemplo, en el humor, por ejemplo, en los vínculos actuales, por ejemplo, en relación madre-hijo. Yo con esto quiero simplemente tomar algunas cuestiones de por qué digo que tenemos que ejercer una autocrítica sobre ciertas cosas que nos están cuestionando. Deleuze decía en 1973 que los psicoanalistas parecen policías de la repetición, porque no están entrenados para ver cómo en el interior de la repetición está afectada por la diferencia, y plantea que la diferencia es el verdadero sujeto de la repetición. Entonces, ¿por qué pensamos todos nuestros pacientes como neurosis de destino? Y no pensamos en los aspectos también creativos. ¿Por qué yo, en el libro este que ustedes se plantean tomarlo como eje, planteo que no hay que confundir la clínica con la psicopatología. La clínica es mucho más extensa que la psicopatología. Yo a un paciente puedo describir síntomas, puedo describir distintos tipos de sufrimiento, pero también cómo procesó los duelos, qué sentido del humor tiene, cómo pudo entrar y salir de una drogadicción, qué capacidad de vincularse tiene con situaciones traumáticas y de haber superado. Entonces lo que quiero insistir con esto es, y termino para dar espacio al diálogo, que la otra crítica que suele hacerse al psicoanálisis es pensar al aparato psíquico como totalmente desconectado de la realidad, como si fueran una unidad sellada que se constituyó durante los primeros años de vida y que luego las situaciones que le toque atravesar, como esta pandemia, como los duelos, como las situaciones de crisis, no inciden demasiado en el devenir clínico. Tal vez haría como, no quiero dejar que el eje de nuestra reunión sea, como lo llamaron ustedes, conversatorio. Me gustaría dejarle la palabra para que podamos dialogar un poco sobre algunos de estos temas. Muchas gracias, doctor. De verdad es que, toda la propuesta creo que versa no solamente en, como una crítica, ¿no? Poder deconstruir todo lo que teníamos presupuesto desde hace años dentro del psicoanálisis, y creo que gran aporte y importancia de retomar incluso los que, no dice usted, ya lleva muchos años, nosotros que apenas vamos encaminándonos en este trabajo sinuoso, creo que nunca debemos de dejar de lado este hecho, ¿no?
¿no? Aperturarnos y no solamente seguir, creo, esta cuestión de las credenciales, ¿no? Y de estar como en la cuestión de la parroquialidad, puede obturar muchísimo el pensamiento, no solo para el crecimiento, no tanto, no sé si llamarlo profesional, pero incluso dentro de la clínica y la escucha con los pacientes, que creo que es lo que no se debe dejar de lado, porque el estar adentro implica que, ¿no? Incluso es un hecho creativo. Es algo que, digo, no sé, ahorita mis colegas espero que vayan incorporando sus comentarios, pero es algo que yo muy recientemente conversé con un muy querido amigo y colega y platicábamos sobre esto, ¿no? El poder dejar el lugar a un espacio potencial, que no se rompe, o sea, que no es solamente una repetición como usted lo señala ahora, incluso en el libro lo va no abordando de distintas maneras, que no es un proyecto histórico determinante y determinado, o sea, que hay que pensarlo como algo sumativo, que realmente da una potencialidad, algo, ¿no? De generar el vínculo, de que se vaya ampliando, que se van sumando y que incluso da a modificar lo que estaba y no solamente que se vuelva repetitivo, ¿no? Historizarlo de una manera muy distinta para que incluso el paciente, por ejemplo, creo que una pregunta que se me quedó muy grabada porque son preguntas que a mí me parece que los pacientes hacen todo el tiempo, es de, oiga, ¿y si cambio voy a dejar de ser yo? Y si, o sea, si ahora eso, si dejo de hacer eso que era, ahora ya no voy a hacer. Y creo que es algo a pensar, porque también es para repensar la historia propia, ¿no? Cuánto miedo puede dar, incluso resignificar toda esa historia que siga siendo parte de uno, causa un impacto bastante fuerte. Pero bueno, incluso si nosotros partimos desde esa posición de poder, ¿no? Como replantearnos nuestra propia historia, nuestros propios conceptos, creo, teóricos, podríamos dar mayor amplitud incluso para escuchar a los pacientes desde ese lugar. No sé si alguno si usted quiera comentar algo, si mis colegas quieran participar por ahí, Magnolia, César, Maestro Julio, Daniela. Pues yo no sé cómo alzar la mano, pero no sigo mucho a la tecnología, pero bueno, doctor, creo que repito que es un honor, ¿no? Estar escuchándolo y bueno, y más conversar. Yo quisiera también hacer un par de comentarios, pues la verdad es que lo sabroso es escucharlo a usted, pero bueno, ya que se puede conversar con usted está maravilloso. Yo cuando lo leía realmente también como que sentí que es una lectura muy crítica, o sea, creo que es una palabra que usted se plantea muchísimo desde el inicio del libro. O sea que por un lado, cuando habla de esta cisma entre la práctica y la teoría, pero es una cisma como fundada también mucho, creo, en identificaciones, ¿no? Cuando retoma al final a Pierre Lagnier que dice que una de las últimas ilusiones del yo es creer que es el único habitante, ¿no? Y que por fortuna no es así. Realmente hace muchos comentarios, digo, valiosísimos a lo largo del libro, pero sobre todo yo también, lo poco, mucha práctica que llevamos, se escuchan muchísimos analistas que, por ejemplo, se designan analistas en la medida que designan quiénes son, no son analistas, ¿no? Eso es algo que escuchamos muchísimo, ¿no? Hace un juego de palabras ahí al final que comenta sobre Lacan, ¿no? Que dice, el Lacan piensa, luego yo analista existo, ¿no? Pues haciendo muchos jugueteos de estos jugueteos identificatorios que tienen los analistas que finalmente van llevando como la práctica a una cosa muy rígida y esclerótica. Entonces, realmente a mí me pareció muy bueno pensar también como que la posibilidad de hacer no, ni algo dogmático, ni algo tampoco ecléctico, porque también de repente es algo muy poco crítico, ¿no? Ni algo, a lo mejor de repente algo incluso ingenuo en muchos analistas que operan como desde la sorpresa. Entonces, algo que yo hallé como algo repetitivo es justamente una postura crítica, como también justamente pensar como en esta idea de la autora que usted retoma, ¿no? Tanto Pierre Lagnier, de cómo estos analistas se empiezan a volver como una especie de abogados que ya no cuestionan su discurso institucional y que van repitiendo como con grandes verdades lo que les dijeron en la formación. Entonces, bueno, yo creo que esa es una línea muy, así como muy clara que yo encontré en todo el texto y a partir de ahí replantear tanto la clínica como también las patologías actuales, ¿no? Y la posición del psicoanálisis. Sí, yo te agradezco las dos intervenciones con respecto a lo de María de Montserrat. Creo que tenemos que pensar la subjetividad no como un ser, sino un devenir, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos del nuevo,
Así como yo decía que un psicoanalista tiene cierta trayectoria clínica, la pregunta es cuál es el horizonte epistemológico en el cual nos apoyamos. ¿Cómo pensamos la relación entre determinismo y azar? ¿Cuánto de azar? ¿Cómo pensamos el aparato psíquico si como un sistema abierto que tiene por tarea convertir ruidos que podrían ser desorganizantes en información complejizante? ¿Cómo pensamos el ser, el sujeto, si como un ser o como un devenir? ¿Cómo pensamos la historia, si como una historia recursiva, donde el presente puede modificar el pasado? Y en ese sentido, esta idea de tener claro que hoy, o el psicoanálisis, esto puede sonar un poco demasiado categórico, César, pero o el psicoanálisis se inscribe en el interior de la complejidad, del paradigma de la complejidad, o no sobrevive. Yo creo que el reduccionismo, sea el reduccionismo psicologista, sea el reduccionismo biologicista, nos impediría asumir que tenemos que cuando analizamos estamos ante fenómenos complejos. Un simple lapsus, un sueño, cuando yo me gradué, cuando yo me empecé a formar, se decía que si uno escuchaba un sueño, una primera entrevista, les cuento una historia que para ustedes debe ser historia antigua, pero es divertida ver la vocación por la simplicidad. Primero se decía que a partir de una primera entrevista se podía definir el futuro del análisis y de la vida de ese paciente. Después se pasó a decir que a partir de los primeros 5 minutos. Después se pasó a decir que a partir de la llamada telefónica. Ustedes se dan cuenta en todo esto, el reduccionismo, cuando hoy yo veo a un paciente en una primera entrevista, para mí es como el contenido manifiesto de un sueño que se irá desplegando a partir de lo que el paciente vaya diciendo. Entonces, esta oposición, reduccionismo, complejidad, no es una oposición sencilla, es una oposición central. Hay psicoanalistas que aman la simplicidad. Hay psicoanalistas que sabemos que escuchar a un paciente, por más lecturas que hubiéramos tenido, que la escucha de lo singular no está contenida en ninguna biblioteca, que entre la biblioteca, y esto es lo que define a un fenómeno como complejo, que por más que tengamos idea de las reglas generales del sistema, la singularidad de ese sistema no está escrita en términos abstractos, sino que solo la escucha de la singularidad nos permitirá acceder. Yo puedo saber mucho sobre el Edipo, sobre los sueños, pero no sobre este Edipo, sobre esta relación, sobre este sueño. Entonces, acá hay una cuestión que para mí es, yo diría, no negociable. Asumamos la complejidad. Asumamos la complejidad y combatamos los reduccionismos, sobre todo la tendencia a la simplificación. Además, y eso implica saber que cuando estamos frente a un paciente, por más que tengamos una extensa formación, extensa experiencia, lo ya escrito, lo ya pensado, no permite entender lo que se va a producir de novedoso en ese encuentro. En ese sentido, me parecen 2 comentarios que vale la pena mantener, ¿no? Es decir, cómo nosotros, cada vez que enfrentamos una situación clínica, tenemos que estar, por supuesto, lo más interiorizado posible de los desarrollos teóricos, pero saber que todas esas teorías no dan cuenta de ese fenómeno singular que implica un encuentro clínico. Bueno, doctor, a mí me gustaría intervenir. Obviamente, pues es un gusto. Estoy muy contenta de poder participar en esta conversación con usted. Y bueno, en este no todo que dice al final, usted aborda también digamos, una descripción sobre el contexto en el que nos encontramos, ¿no? O sea, por ahí hay una búsqueda del no sufrir, del no sentir, en donde la separación, lo individual, se elige,
pero evitando justo el conflicto, ¿no? Lo que implica el vínculo con el otro. Siempre es un vínculo complejo, ¿no? Y dice, todo esto tiene un efecto sobre los niños. En un momento, en una parte del texto, habla sobre cómo esto va a influir y afectar los valores en los pequeños. A mí me gustaría saber un poquito más sobre esto. ¿Qué piensas sobre este momento que estamos viviendo y esta evitación como del dolor? Sí, yo en algún lugar lo defino como la dictadura de la euforia o de la condena, la huida del sufrimiento, la huida del sentimiento, la tendencia a superficializar los vínculos. A lo que le gusta a César hay una condensación de Piero Lanier que a mí me parece muy importante, cuando ella dice que es tarea del yo pensar, investir y sufrir. Pensar como el intento de entender la realidad, ¿no? Con respecto al yo, por supuesto, podríamos abrir una enorme discusión acerca de las distintas concepciones del yo, el yo hartmanniano, el yo lacaniano, el yo freudiano, si el yo es puro desconocimiento, si el yo es puramente defensivo, o si el yo también tiene que ver con el pensamiento, con hacer consciente lo inconsciente, con pasar de la angustia traumática, la angustia señal, con la posibilidad de pensar, de anticipar el futuro. Pero vuelvo a lo de Piera. Pensar es una función del yo. Investir, el yo no existe si no inviste la realidad. El inconsciente puede vivir a través del mundo fantasmático, pero para el yo necesita contar sus monedas en el campo de la realidad. Investir la realidad implica arriesgarse a sufrir, ya sea a través de los proyectos, ya sea, por supuesto, a través de los vínculos. Pensar, investir y sufrir son tres tareas que el yo no puede soslayar, a menos que pretenda manejarse en un mundo fantasmático solamente, a menos que renuncie a pensar por cuenta propia y a simplemente hacer eco del pensamiento de otros, a menos que renuncie a establecer vínculos significativos, porque todo vínculo significativo implica no solamente el placer que puede dar el vínculo, sino el riesgo de sufrir a partir de no ser correspondido. En ese sentido te diría, yo creo que hay como una tendencia en mucha gente joven, en mi país, y creo que en todo el mundo, a mantenerse en un nivel muy superficial, evitar compromisos profundos, a ponderar demasiado la libertad que puede dar el no tener ninguna situación de apostar a ningún vínculo significativo. Y esto es algo que tiene que ver con los ideales colectivos, porque hay algo que para mí es importante. Muchos de ustedes habrán escuchado esa tontería de que el superyo es producto del Edipo. ¿Sí? Es heredero del complejo de Edipo. Sí, Freud dice que el superyo es heredero del complejo de Edipo en el sentido de que la función que antes tenían los padres pasa a ser internalizada y un niño de 15 años ya no está pendiente de lo que piense la madre y el padre, sino que tiene instalado un sistema de valores. Pero también dice Freud en 1932, ese superyo que al comienzo lo produjeron los padres, son luego promovidos por lo que la sociedad da como modelos ideales. Y dice algo que a lo que fuimos padres, o ahora abuelos en el caso mío, más adelante los padres menguan mucho. ¿Eh? No es lo mismo el padre de un niño de 7 años
que el padre de un adolescente de 20 o el padre de alguien de 30, que va a buscar sus figuras idealizadas con las cuales se va a identificar y construir su superyo a partir de lo que la sociedad propone, sean cantantes de rock, sean jugadores de fútbol, sean líderes políticos, pero ya no son los padres. Entonces, la idea de que el superyo es heredero del complejo de Edipo, sí, como instancia que se constituye, pero como historia identificatoria, el superyo se construye a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido, la relación entre lo social y la producción del superyo y los ideales del yo es continuada por lo que la sociedad propone y ya no tiene que ver. Por eso que una de las críticas que se le hizo al psicoanálisis y que vale la pena retomar es la idea del familiarismo. Que el Edipo no es papá, mamá y el nene, sino el Edipo ampliado, un Edipo abierto a lo social. Papá, mamá y el nene son portavoces, papá y mamá, de una cultura, y poco a poco y cada vez más esa cultura penetra en el niño desde los primeros meses de vida. Digamos, había una época donde Sartre decía que los primeros 5 años está la influencia de los padres, después sí está la escuela. Bueno, hoy en día ya esa idea de que el aparato ideológico del Estado, como decía Althusser, es la escuela que le va a dar al niño un sustento ideológico posterior a la cuestión familiar, hoy es anacrónica. El niño está inmerso en lo social desde el momento que entra en Internet. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido, cada vez más estamos comprometidos a darnos cuenta que una subjetividad es una psicogénesis, pero una sociogénesis también. Y que tenemos que estar atentos a las variaciones ideológicas, que son muy rápidas, cada vez más rápidas. Cada vez más uno se encuentra con un paciente que dice, yo hace 15 años pensaba tal cosa y hoy no puedo pensar de tal manera. ¿Sí? Lo puedo decir a nivel de los valores económicos, sociales, ideológicos. Ese paciente, recuerdo a un paciente mío que me decía, yo hace 20 años jamás hubiera hecho una convocatoria de acreedores. Hoy es un recurso habitual. Hace 20 años me hubiera sentido un fracasado si hacía eso. Tomo un elemento muy elemental, pero lo mismo vale para cualquier circunstancia que estemos hablando, ¿no? La importancia de lo social en la construcción subjetiva. ¿Alguien gusta aumentar alguna participación? Gracias. Adelante. Buenas tardes, doctor. Igual nuevamente es un gusto estar aquí compartiendo con usted. Y bueno, sí, yo comparto un poco todo lo que mis compañeros han comentado. Y bueno, yo al leer el libro en una parte en un apartado del libro, me preguntaba cómo pensar la historia en psicoanálisis, ¿no? Yo soy historiadora de formación original y pensaba un poco en lo que decía este historiador francés, Marc Bloch, cuando le preguntaban qué significaba la historia, qué se dedicaba a la historia, ¿no? Y que en general todo el mundo tenemos este pensamiento de que la historia estudia el pasado, ¿no? Y que él aclaraba, o él aclara en este libro tan importante que tiene, Apología para la Historia, que no es eso, sino que es el estudio de los hombres en el pasado, ¿no? Que el pasado como tal no tiene sentido si no está la existencia del hombre, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba la maestra Montserrat, que uno escucha mucho en el consultorio, ¿no? Como un pensamiento mágico, bueno, ¿cómo me quito esto, no? Como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensaba en un paciente que se quejaba mucho de su pasado y que yo le decía, bueno, ok, ese ha sido tu pasado, pero tú, ¿cómo has interactuado con esa historia de tu vida, no? O sea, ¿qué tanto tú tienes que decir de eso, ¿no? Una responsabilidad propia, ¿no? Entonces, más bien como que mi pregunta es, ¿cómo pensar justo la historia en psicoanálisis si es
determinante, es azarosa, es una posibilidad de cambio, no sé, algo así. Y un poco también, bueno, también cómo pensar la subjetividad en ese sentido, ¿no? Aunque, bueno, ya he hablado un poco al respecto de eso, ¿no? Entonces, esa era un poco mi pregunta. Dani, es muy interesante lo que tú planteas. Yo en el año 93 escribí ese libro, Práctica Psicoanalítica e Historia, alarmado por cómo tanto en el estructuralismo como en el innatismo kleiniano se había abolido el trabajo sobre la historia. Cómo la historia estaba reducida, en el caso kleiniano, los primeros meses de vida, los primeros 6 meses de vida, y cómo en el estructuralismo, bueno, aparecía esa famosa fórmula de Althusser, el antiguo futuro sujeto, ¿no? La estructura, y Laplanche en algún lugar dice, ¿qué se gana si en lugar de creer en lo preformado de la genética, creemos en lo preformado de la estructura, sino en la anulación de la posibilidad de innovación de un sujeto? Vos fíjate, Freud escribe Construcciones en el Análisis en 1937 y vuelve a definir que lo propio de la tarea analítica es recuperar los primeros años de vida, ¿no es cierto? Hoy diríamos no solo recuperar, sino producir a partir del presente. Pero quiero decir que el objeto del psicoanálisis es recuperar la historia, entendiendo la historia como la producción de subjetividad, pero una historia que no se limita a un fatalismo, donde lo infantil es el destino, sino lo infantil genera potencialidades, en el sentido de que la infancia es un conjunto de potencialidades. En un momento dado, Freud, en 1917, le dicen, bueno, si a mí me preguntan si la problemática de un paciente es por fijación o por frustración, es tan absurdo como preguntarme si un niño es hijo de la madre o del padre. En algunos casos hay un exceso de fijaciones. En otros casos es el vivenciar actual el que produce el sufrimiento y la patología. Entonces, fijación, frustración es un par dialéctico. Hay pacientes, efectivamente, donde el monto de fijaciones han convertido a esa infancia tal vez en algo inmodificable, en una compulsión de repetición. Y aclaro esto, lo de repetición, porque no toda simbolización es repetición. Hay simbolizaciones creativas donde la gente, a través de a veces decía yo, cómo los psicoanalistas de niños diferencian lo que es juego de lo que es ritual. El juego es creativo y elaborativo, el ritual es repetitivo. ¿Cómo hacemos los psicoanalistas de adultos para diferenciar cuándo una repetición es un ritual o cuándo una repetición equivale a un juego, donde esa persona, a través de esa relación, a través de esa actividad, a través de ese nuevos vínculos, va transformándose en algo que no era? En ese sentido, creo que rescatar que nosotros como psicoanalistas desde ya pensamos al sujeto como un sujeto histórico, pero no como un sujeto histórico determinado. Por eso yo decía que uno de los problemas el horizonte epistemológico es que cuanto más complejo un sistema es, más sin lugar tiene el azar. Quiero decir, eso que yo decía de los primeros 5 minutos, la paradoja es, si yo veo un paciente paranoico grave o melancólico grave, es probable que pueda hacer pronósticos sobre el futuro. Si yo veo a un paciente que no es tan grave, va a depender de lo que le toque vivir su evolución futura. Es decir, uno puede ser, como dicen hoy en epistemología, a mayor complejidad, menos predictibilidad y más probabilidad. Es decir, hoy
cuando uno se enfrenta con la ciencia, ha renunciado a la predicción y la ha sustituido por la probabilidad. Yo puedo ver una relación madre-hijo y puedo decir, esta relación es probable que haga que este niño le pase tal o cual cosa. Pero renunciar a la predictibilidad es una de las cosas a las cuales tenemos que estar acostumbrados cuanto más estamos frente a un paciente con posibilidades de transformarse a través de lo que va viviendo. Entonces sí estamos con la historia, pero no con el fatalismo. Sí, pues creemos en que todo sujeto es una mezcla de determinismo y azar. Pacientes con muchas fijaciones efectivamente están muy condicionados por lo infantil. Pacientes con menos fijaciones tienen más que ver con la serie complementaria del vivenciar actual, con los vínculos, con los duelos, con las sublimaciones, con las situaciones históricas, con las situaciones sociales. Entonces creo que rescatar que trabajamos sobre la historia, pero que a su vez tenemos que pensar, como tú dices, a partir de Marc Bloch, en Territorio del Historiador, cómo la tarea del historiador no es simplemente recuperar el pasado, sino resignificar el pasado y poder entender que el pasado no es un destino. En algunos casos lo es, pero muchas veces se utilizó ese en algunos casos en una generalización que atacaba la posibilidad de transformación no solamente del propio paciente, sino de la propia terapia analítica. Y esto ha hecho que muchos psicoanalistas se vuelvan excesivamente pesimistas con las posibilidades de transformar a alguien en función de una historia infantil más o menos complicada. ¿Sí? Pero yo creo que hay que rescatar el tema de la historia y de cómo pensar la historia a partir de la nueva historia, por un lado, a partir de la relación determinismo y azar, pero también a partir de la aceptación que cuanto más complejo es un sistema, más interviene el azar. Los meteorólogos no pueden, por así decirlo, yo puedo pronosticar el living, decorar, cómo voy a decorar mi casa, pero no puedo pronosticar una ciudad. Son niveles de complejidad. ¿Me captás? Y para mí Totalmente. Y un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, que tal vez trabajando este presente se va a poder arreglar el pasado. Es decir, que hay un intercambio de comunicación entre el presente y el pasado, e incluso entre el presente y el futuro, ¿no? Que es un ir y venir en comunicación como para poder entender estas singularidades, ¿no? Que eso es lo que nos dedicamos, tanto el psicoanálisis como la historia, ¿no? ¿Sabes? Cuando Freud, en 1923, después de desplegar toda la temática de la pulsión de muerte, después de desplegar la problemática de la pulsión de muerte, dice una frase que terminó siendo profética: pero me preocupa que subestimemos a Eros. Eros busca la novedad. Eros, a diferencia de la pulsión de muerte que busca solo la repetición, busca la complejidad, la novedad. Ahora, es impresionante, ¿no es cierto? Porque que Freud en 1923 y en pleno aceptación de la importancia del más allá del principio de placer, insista, me preocupa que subestimemos a Eros. A mí me preocupa que los psicoanalistas subestimen a Eros. Cuando hablo de Eros, hablo no ya solo de la sexualidad, sino de la pulsión de vida, de la última teoría pulsional, donde lo que se opone a la pulsión de muerte es la autoconservación, líbido narcisista y líbido objetal. Entonces, no subestimemos a Eros en el devenir de un sujeto. Maestro Julio, ¿quiere agregar o comentar algo? Sí, doctor,
veo que tiene muchos textos, varios textos, donde habla todo su trabajo en torno a la clínica del narcisismo. Y también he escuchado en otros momentos, en otros espacios, que le han preguntado acerca de toda esta tendencia homosexual, transexual, toda esta línea, ¿no?, que se está desarrollando en la actualidad, no sé si decirlo en la actualidad, tendencias, manifestaciones. ¿Dónde, si cabe la palabra decir, dónde, en qué parte entraría de esta propuesta que usted hace en torno al narcisismo? ¿Cómo lo piensa? Primero podría decir, la homosexualidad es un campo muy complejo. Hay distintas homosexualidades. Freud cometió un error cuando escribe en 1914 que está la fase autoerótica, fase narcisista, fase homosexual, fase edípica. Cometió un error que luego él mismo subsana cuando escribe el fetichismo. Yo tuve pacientes homosexuales muy narcisistas y tuve pacientes homosexuales muy objetales. Lo que caracteriza la homosexualidad no es el narcisismo, sino la no aceptación de la diferencia de los sexos. Pero quiero decir que Freud cometió errores. Por ejemplo, ya que estamos en esto del narcisismo, recuerdan que en 1914 él dice: la mujer es mucho más narcisista que el hombre. En ese momento Freud pensaba que el sentimiento de estima de sí tenía tres componentes: la historia de narcisización, los vínculos y los logros. Yo le agregaría y los proyectos hoy en día. Alguien se compensa narcisísticamente en función de su historia infantil, en función de su historia actual, cómo le va en cuanto a las relaciones con los otros, pero también de sus logros yoicos, pero también en relación a sus proyectos. Una de las cosas que plantea esta pandemia es qué nos va a pasar y qué le va a pasar a mucha gente joven cuando sus proyectos sean muy difícilmente realizables. Pero vuelvo a decir, ¿cuál fue el error de Freud? Freud tendría que haber dicho: las mujeres en la Viena de 1914 son más narcisistas que los hombres en términos de relaciones objetales, pero los hombres son más narcisistas que las mujeres en términos de logros yoicos. Un hombre desocupado tiene una crisis narcisista. Una mujer que pierde su trabajo piensa en cómo alimentar a sus hijos, pero no una crisis narcisista. Entonces, quiero decir que con respecto, Julio, a lo que tú planteabas, Freud, no hay que pedirle a Freud que haya dicho la última palabra, basta con las cosas que pudo abrir en relación al narcisismo. Por ejemplo, se equivocó con la homosexualidad y la relación con la paranoia, desde ya, pero también se equivocó al decir que la mujer no tiene super yo, increíble, ¿no? Y también se equivocó al decir que la mujer es más narcisista que el hombre, sin aclarar que el narcisismo masculino y femenino circulan por variantes distintas. Yo a veces digo, fíjense, Freud cuando escribe Introducción del narcisismo, dice, el padre esperará que su hija se case con un príncipe y que su hijo sea un grande hombre, un héroe, ¿no? Eso pasaba en 1914, hace más de 100 años. Sin embargo, en Argentina tenemos una reina, Máxima, que es una mujer muy idealizada. Y tenemos, llamemos un héroe que podría ser Messi o Maradona. ¿Me siguen? Lo que quiero decir es que todavía hoy, salvo en la opinión ilustrada, que se supone que ya está todo equiparado, sigue habiendo ideales diferenciales para las mujeres y para los hombres. ¿Me siguen en esto? Entonces, creo que en ese sentido hay que aceptar las falencias de Freud y que hay que aceptar que a veces hay una frase de Freud que dice: el superyo no vive
nunca en el presente. Hay varias generaciones condensadas. Cuando hoy analizamos a una mujer, estamos analizando lo que esa mujer piensa, que es su carrera, pero también a la madre, a la abuela y a todo lo que tiene internalizado como valores familiares que corresponde a varias generaciones. Lo mismo pasa con los hombres. En ese sentido, el superyo es transgeneracional. Estamos muy exigidos a establecer conexiones entre el superyo y la realidad actual. Pero también tenemos que abrir la posibilidad de que en el superyo coexistan generaciones anteriores y valores que para esa persona intelectualmente hoy no son válidos, sin embargo tienen eficacia en su subjetividad. Entonces, doctor, A la homosexualidad, por eso con esto vuelvo a tu pregunta, Julio, yo creo que hay homosexuales con una... Hasta hace poco se decía una barbaridad, que un homosexual no puede ser analista. No, un narcisista que no puede escuchar al otro no puede ser analista. Y hay lo que Joyce McDougall llamaría normópatas, gente que son muy normales, pero que nunca escuchan al otro como otro. Entonces esa idea de que un homosexual no puede ser analista, bueno, es una generalización. Algunos homosexuales podrían no ser analistas, pero algunos heterosexuales tampoco, en la medida en que no pueden escuchar la alteridad. O sea que depende no tanto de la elección de objeto, sino del grado de narcisismo en cuanto a aceptación o no de la alteridad que podría ser el inconveniente para un analista. Y acá introduzco un elemento que lo que justifica el análisis del analista no son las exigencias institucionales, sino permitirle a alguien que pueda escuchar al otro como otro. Esto es lo que define. Por eso Piero Lanier, que a César le interesó, tenían un sistema donde ellos no exigían análisis didáctico, sino que a través de dos supervisiones evaluaban si esa persona había sido suficientemente analizado en la medida en que alguna gente escucha al otro y otra gente no escucha al otro, sino como eco de su propia imaginería narcisista. Gracias, doctor. Entonces es una equivocación denominar a la homosexualidad como una perversión. Ahí está otro tema. Fíjate, Julio, para mí es un tema interesante. Yo prefiero tomar a la perversión como aquel que ejerce su sexualidad con un otro no consintiente. ¿Me siguen? No es para mí una perversión que un señor sea sádico y que se vincula con un masoquista. Freud decía efectivamente que llamo perverso, Freud decía, aquel que hay un cambio de objeto o de fin que se convierte, que sustituye a la sexualidad normal. Yo preferiría decir que alguien puede tener un cambio de objeto y un cambio de fin, pero en la medida en que acepte al otro como otro subjetivo, para mí no es un perverso. El perverso es aquel, un paidofílico es un perverso. El perverso es aquel que se vincula con un otro que por su propio poder lo hace tener una vida por acoso sexual, pero que no le importa la subjetividad. Yo he visto pacientes homosexuales, puedo recordar de uno, que conocía a todos los choferes de taxi de Buenos Aires, no todos, pero que él se dedicaba a tener relaciones sexuales con los taxistas de Buenos Aires. La mayor parte los conocía, él los conocía y ellos pero nunca se vinculó con nadie. Y tuve otro paciente que tenía un vínculo muy intenso. Cualquiera de ustedes que hubiera visto la película Filadelfia con Tom Hanks y la profundidad de esa relación objetal, ya no podemos hablar de la homosexualidad como perversión. Tenemos que restringir el término perversión. Además,
Yo creo que cuando el psicoanálisis se parece demasiado a la Iglesia Católica, estamos en problemas, ¿eh? Quiero decir, yo en una época decía en chiste, cuando estamos hablando de las ortodoxias, que el psicoanálisis era occidental y kleiniano, porque imponía un sistema de valores donde parecía que era tan rígido como podía ser un sacerdote, ni siquiera Bergoglio, Ratzinger. ¿Sí? Entonces, te invitaría, Julio, a que usemos la categoría de perversión, pero cuando hay abuso, cuando hay anulación de la subjetividad del otro. Y no cuando una persona encuentra una forma de satisfacción sexual y encuentra un partener con el cual, sin violentarlo, participan ambos en una situación satisfactoria, porque ahí hay vínculo, hay reconocimiento de la subjetividad. Pensemos en Filadelfia, pensemos en ese paciente que yo les comenté que tenía relaciones con todos los choferes de taxi, todos es una exageración, con muchísimos, pero en su vida había intercambiado más de 8 palabras con ninguno. ¿Sí? Es la anulación de la subjetividad, la aniquilación del otro como otro, lo que en todo caso a mí me haría pensar en una perversión. Por ahí, lo que pasa es que me levantan la mano en el chat. Primero, quiere hacer una intervención César, doctor, y también creo que la maestra Magnolia prendió el micrófono, pero para darle el espacio un poco a César y poder proseguir. Es que nos va a faltar tiempo. Muchísimo, porque aparte están apareciendo preguntas en el chat y entonces, bueno, vamos a intentar un poco. No, yo un verdadero conversatorio. Exactamente. No, yo solamente quería, doctor, pues justamente enfatizar que al final, retomando también el comentario de la doctora Daniela, que al final el psicoanálisis tiene que ser pensado, siguiendo su libro, en términos de la retroactividad. Yo creo que eso realmente es algo que, perdón, de lo retroactivo, ¿no? Ajá. De la lógica de lo retroactivo, que incluso en la transferencia se ha minimizado que el analista como nuevo relación objetal, pues se plantea como otras posibilidades de vínculo, ¿no? O sea, usted también enfatiza mucho, y yo que coincido muchísimo, que cuando usted comentaba de cómo separar el juego del niño del ritual, pues también usted comenta muy bien cómo separar el ritual del analista que sí juega, ¿no? Y yo creo que eso a mí me es impactante porque hay como a veces en ciertos estratos, incluso en el análisis didáctico, yo creo que es algo que se pudiese jugar mucho, cuando hay un pacto entre el analizante que espera ciertas cosas y el analista que también renuncia, o sea, que tiene una cosa de certezas y que da justamente esos rituales y que pierde lo subjetivo, lo único de la relación analítica. Entonces, bueno, yo nomás comento eso, pero está impactante. Tú sabes, César, que a mí me tocó, yo tuve que exiliarme y estuve 8 años en Venezuela, y antes de eso trabajé en la época donde decía en chiste, escribí en ese libro, en el 93, que el análisis argentino no era ni freudiano, ni lacaniano, ni kleiniano, sino villa-freudiano. Se ejercía en el interior de un campo de creencias. Había una idealización previa, eso también lo plantea Piero Lanier, una pretransferencia, donde el paciente venía y en realidad venía a ser aprobado por un psicoanalista, no a cuestionar al psicoanalista. Y en ese sentido, para jugar un poco con las palabras, yo decía y digo, el creyente exige un ritual. Es estudiante de psicología que viene a que uno cumpla con el ritual de aquello que le enseñaron, mientras que el paciente, como la pulsión, es una exigencia de trabajo. Así, vuelvo a repetir, como que el creyente es una exigente de ritual, como aquel que va a misa y va y tienen que cumplirse ciertos rituales en un campo religioso, el paciente es una exigencia de trabajo. De un trabajo, como tú dices, que implica la novedad, el juego, la posibilidad de que 2 señores adultos jueguen
en un espacio. Por eso, para mí, como autor, es tan importante Winnicott, porque Winnicott es el autor que más espacio le dio al juego como modo de vinculación analista-paciente y como forma de elaboración, transformación de ambas subjetividades. Porque lo que no se dice demasiado es cómo un buen trabajo terapéutico transforma al paciente, pero también al analista. Uno tiene, desgraciadamente, muchas veces en las vidas habituales los vínculos son demasiado convencionales y con algunos pacientes donde se da un verdadero trabajo analítico hay un juego creativo y hay un verdadero compromiso subjetivo, no solo del paciente en la transferencia, sino de la implicación subjetiva del analista en ese vínculo con ese paciente. Y esto sería una de las categorías que cualquier analista con cierta experiencia o cualquier joven analista con cierta inteligencia tiene claro con qué pacientes es más inventivo, se le ocurren cosas novedosas, y con qué pacientes se siente como constreñido a cumplir con ciertos rituales. O sea que el juego es cosa seria. Nietzsche decía, madurez del hombre, poder lograr de adulto la seriedad que de niño tenía en sus juegos. Lo daba como modelo de madurez. Si uno como adulto, si uno ve a un niño jugando y la seriedad con que juega, y nosotros como adultos tenemos la suerte de que en alguna actividad podemos comprometernos con la seriedad que los niños tienen en su juego, eso para mí es una satisfacción plena y tiene que ver con la madurez. Bueno, Como tantas cosas, Nietzsche nos enseña muchas cuestiones que en Freud están insinuadas pero no desarrolladas. Por ejemplo, hay una idea de Nietzsche que a mí me pareció importantísima y que me das la oportunidad de aportarles. Nietzsche decía que hay melancólicos subjetivos y melancólicos objetivos. En la clínica uno encuentra pacientes que subjetivamente son melancólicos o depresivos, pero que consiguen no transformar su realidad en una proyección de su mundo fantasmático. Y hay pacientes que consiguen lograr en la vida lo que su realidad psíquica, en el caso estamos hablando de un depresivo, le dice que la vida debe ser. Esa idea de melancólicos subjetivos, melancólicos objetivos, a mí me ha sido muy útil en la clínica. Bueno, solamente, ¿no? Un poco retomando, creo que lo de Winnicott, incluso para Winnicott lo señala como madurez, o sea, jugar sí es madurez, y el niño ya logró establecer un juego, incluso en el vínculo con la madre y a solas, ha logrado un éxito de desarrollo ¿no? emocional bastante elaborado. Bueno, un poco, no sé, la Masha Magnolia creo que quería intervenir un poco, entonces que abra su micrófono. Era sobre lo que, en parte, lo que estaba comentando César, sobre el fenómeno, el hecho de historizar, ¿no? como un acto creativo, historizar como en este constante ir hacia atrás, pero siempre desde el presente, o sea, el paciente hace ese trabajo en el consultorio, pero retomando esto que va diciendo usted, doctor, también lo hacemos nosotros, o sea, mencionando las lecturas que vamos haciendo, el encuentro con los pacientes, las ideas que vamos construyendo en torno a la teoría y la práctica. O sea, al final estamos en una constante historización y en un ir hacia atrás, pero desde el punto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y me parece que esto como que viene a poner como en un lugar bien importante la cuestión del lazo social, que en este momento es como algo que nos mueve, que nos cuestiona. El lazo social, recordarnos que estamos
en comunidad, o sea, confinados tal vez, en algún momento lo hemos estado, en otros lugares todavía se está en confinamiento, pero estamos en un vínculo social, ¿no? Solo quería apuntar hacia allá, era más un comentario, ¿no? Un tanto no sé cómo hacer, porque no sé si ya vamos sobre el tiempo y necesitamos ir dando un pequeño cierre. Creo que lo único que yo quisiera como agregar, doctor, es que no solo la importancia de mantener la apertura, ¿no?, para recibir a los pacientes, sino también como la oportunidad de pensarlo desde otro lado. Cuando usted menciona incluso el yo, ¿no?, con la parte digamos, de la posibilidad, ¿no?, del sufrimiento y demás, creo que hay algo que no solamente lo conjunta un tanto, sino que usted también le da cierta relevancia en el libro cuando menciona todo lo que se está pasando hoy en día, en el momento en que se pasa como, no sé si muy ligero, ¿no? O sea, incluso en cuestión a lo cultural, a los ritos, ¿no? A lo que tiene que ver con lo subjetivo, que tiene que ver con una parte histórica y una carga bastante fuerte. Decía usted, incluso comparaba la modernidad con la posmodernidad y ponía varios aspectos en los cuales, vaya, ¿no? Como los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora, incluso creo que nosotros puestos, ¿no?, dentro de toda esta cuestión muy contemporánea, pero que sin duda alguna no hay como cierta, creo yo, no sé, tendencia a pensar que es necesario ser borrado, toda la parte histórica, ¿no? Y como negar todo el pasado, pensar que incluso menciona lo de Luz y Guattari, ¿no?, en la función de el Edipo, como quitarlo, deshacernos de él, como si fuera una cosa que se puede simplemente, ¿no?, poner en un bote de basura y borrarlo de una parte que viene incluso por la historia de la madre, ¿no?, por la historia del padre, por un mito que ya fue, no sé si impuesto, pero por lo menos ya, ¿no?, dentro de un imaginario social, ¿no?, refiriendo incluso hasta lo de Castoriadis, de donde no nos podemos sustraer, por más que uno esté como abogando por eso, incluso hace uno un esfuerzo, ¿no?, se ve un esfuerzo sobrehumano. Y ahora creo que con todos los pacientes que a veces en algunas ocasiones se reciben, ¿no?, tienen como esa imagen o ese pensamiento de tratar de hacer una sustracción, ¿no?, como si se pudiera dividir como la historia y decir, saco esto, me quito el Edipo a mamá, a papá y demás, y entonces no hay una manera como de elaboración, ¿no? Incluso por ahí Lieberman creo que menciona la transferencia como no algo repetitivo en sí, sino como una posibilidad, algo nuevo, que es lo que usted creo que, ¿no?, postula sin duda alguna, y como abogar como para eso. Entonces solamente era como, ¿no?, algo que iba como formulando un tanto mientras nos íbamos haciendo esta charla tan amena. Y pues no sé si quiere agregar algo y posteriormente también mis compañeros deseen hacer un agregado también para poder ir cerrando, porque bueno, ¿no?, están apareciendo de verdad muchos comentarios, doctor, y bueno, ¿no?, daría creo que para un montón de conversación y para ampliar el diálogo, pero no sé si usted quiera comentar algo, por favor. Mira, tú mencionas a Castoriadis. Castoriadis insiste, ¿no?, en la posibilidad de que lo instituido no obstaculice lo instituyente. Quiero decir que lo instituyente transforme lo instituido. Pero hay una frase de Castoriadis y uno tiene que a veces tiene que capturar ciertas ideas que parecen simples, pero son geniales, así como Pensar, investir, sufrir, de Piero Arañé. Castoriadis dice, qué notable que los psicoanalistas se nieguen a pensar en la creación cuando ya la vivencia de satisfacción es un acto de creación. La vivencia de satisfacción, la unidad más elemental del psiquismo, la boca que se vincula con el pecho y está generando a partir de esa experiencia algo novedoso, algo que no estaba presente previamente. Entonces esta genialidad de Castoriadis, es decir, los psicoanalistas que tienen como punto de partida la vivencia de satisfacción y no saben que la vivencia de satisfacción implica que hay una producción de algo nuevo que no precedía en la materia prima, que es una transformación de la materia prima, que tiene que ver con algo erótico, construido por ese bebé que está amamantando, pero que está creando
al ser amamantado, y por una madre que al amamantar está produciendo también una novedad en un sujeto que es asumido como un sujeto distinto. Entonces, eso de Castoriadis, me bastaría con que quede grabado con respecto a la idea de creación, el poder pensar la vivencia de satisfacción como un acto creativo, que no preexistía, sino que se produce a partir de esa psiqui, de ese encuentro pecho-boca. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de mis compañeros quiera aumentar ¿no? algún comentario para que podamos ir finalizando. Lamentablemente el tiempo, como nos dijo César, ¿no? Se nos fue muy rápido, creo yo, pero bueno, ¿no? Alguno que quiera tomar la palabra. Esto último que dice, doctor, entonces, en el espacio terapéutico, analítico, es un acto creativo. O es creativo o no es análisis. Es decir, que se reedita, se revive este encuentro materno entre el bebé y su madre. Se reedita, pero se reedita en el sentido de que no es una simple reedición, sino una actualización, porque ese analista está disponible para investir la novedad. Hay analistas, por así decirlo, que cada vez que el paciente, a partir de una intervención del analista, se le ocurre algo nuevo, disfrutan como la madre puede disfrutar cuando su propio hijo se le ocurre algo y dice, qué ocurrente. Al contrario, esa madre que cuando el niño dice algo que no era previsto por ella, le ataca el pensamiento. Con esto digo, ¿cuántas veces uno ve o uno escucha analistas que en lugar de... Freud decía, fíjense, a veces se queda uno con los aspectos de Freud menos productivos, ¿no? Freud dice, si el paciente dice no, es una negación, ¿no? Si el paciente dice no es mi madre, lo dice en la negación. Ese no es el mejor Freud. El mejor Freud es el que dice que lo que importa de una intervención es lo que produzca. Una intervención es apenas una conjetura, y una intervención será productiva en la medida en que genere novedades en el paciente. No tanto si el paciente dice sí o dice no, sino qué surge a partir de esa intervención, ¿no? Y en ese sentido, Julio, es lo que tú decías recién. Pensaba incluso, doctor, en esta frase de Winnicott cuando dice, si el niño no juega, pues para eso va análisis, pero si el analista no sabe jugar, pues ahí no hay nada que hacer, ¿no? Yo quisiera que siguiésemos, doctor, realmente creo que incluso los comentarios son muy gratificantes, todo el mundo dice que ha sido una plática excelente, nos vamos a quedar tristemente con muchas preguntas hacia usted que ya no se podrán integrar en la plática, y creo que me dicen que ya tenemos que ir haciendo el cierre. Yo lo digo con mucha tristeza, doctor. Yo creo que hablo por todos cuando decimos que fue un verdadero gusto. Es usted una figura eminente en el psicoanálisis. Entonces, para nosotros fue un gustazo y de nuevo agradecerle la posibilidad de platicar un poquito con usted sobre su libro. Yo les agradezco y dependerá también de la buena voluntad de Julio y de ustedes como grupo que esto se pueda repetir en forma creativa y no en forma de repetición ritual, sino que nos demos en algún momento una nueva oportunidad de intercambio tan productivo como yo sentí que fue este intercambio con ustedes. Les agradezco mucho lo que para mí fue evidente, que han leído realmente el libro que se propuso como tarea en común, y que las intervenciones que ustedes hicieron
demuestran que han sedimentado ciertos conceptos y que le han generado ciertos interrogantes y que ha resonado en ustedes de una manera, a mi juicio, productiva. Muchas gracias. Creativa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos que dar término a esta actividad para pasar a las que siguen. Igualmente creo que a nombre de mis compañeros y del comité de investigación, le agradecemos infinitamente y esperamos seguir teniendo el contacto con usted para ¿no? continuar y proseguir el camino y seguir construyendo un proyecto, ¿no? Darle un poco el seguimiento. Bueno. Agradezco a mis compañeros, gracias maestro Julio, y bueno, aquí dejamos por este momento esta actividad. Vamos a continuar con las actividades de la jornada y pues muchas gracias a los asistentes y su atenta escucha. Doctor. Muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias. Gracias.